por favor. En la clase de ayer, para los que entraron ayer, resolví un problema por superposición. Ese mismo problema está resuelto en el libro, que es un problema por mallas. Lo que vamos a ver ahora es lo que se conoce como respuesta en estado senoidal permanente. Es decir, acá al decir permanente es que ya ha pasado el trasciente, ¿sí? Nosotros no estamos analizando trasciente, estos trascientes los van a analizar en los sistemas de potencia, ¿sí? Cuando vean sistemas de potencia. Nosotros vamos a verlo en estado senoidal permanente, un circuito con unas entradas senoidales. Si nosotros tenemos el siguiente circuito, vean, que en la clase de ayer está resuelto por superposición, 5 con un ángulo de 0 grados amper, tenemos un capacitor menos J 2 ohms, tenemos un inductor de J 2 ohms, creo que era de J10, disculpen, J10 ohms, ¿sí? Tenemos una resistencia de 4 ohms, tenemos una fuente de, acá tenemos otro capacitor de menos J2 ohms y tenemos una resistencia de 8 ohms. Y acá tenemos, por lo tanto, una fuente de voltaje de 20, perdón, con un ángulo de 90 grados volts. En primer lugar, acá no sabemos, ¿sí?, cuál es la omega. Para este caso, omega es desconocido. Es decir, nosotros solo podemos dejar la expresión en frecuencia. Nosotros ya no podemos pasar a tiempo, o lo que podemos hacer es nada más dejar expresado en función de omega. Para poder pasar de tiempo a frecuencia, de un circuito de tiempo a un circuito de frecuencia como la que está aquí, debemos de haber conocido la frecuencia a la cual estamos trabajando. Nuevamente, estamos hablando que vamos a trabajar tanto esta fuente, lo dije el día de ayer, esta fuente como esta otra, están trabajando a la misma frecuencia, ¿sí? Nosotros no podemos trabajar en este momento, no vamos a trabajar con fuentes con diferentes frecuencias. Eso lo vamos a ver en sistemas eléctricos lineales 2, que trabajemos con diferentes frecuencias. Por el momento, la frecuencia de esta fuente y la frecuencia de esta otra fuente es la misma. Si encuentran problemas con dos diferentes frecuencias, no lo resuelvan por el momento. Creo que se adelantan en los libros en base a ese concepto. Luego lo vamos a ver muy bien en sistemas eléctricos lineales 2, ¿sí? Entonces, ya dicho esto, estamos hablando de la misma frecuencia para las mismas fuentes. Nosotros vamos a poder resolver este circuito ya sea por mallas, por nodos, por superposición. Entonces, primero, voy a plantearlo esto por nodos, ¿sí? Primero. Nodos. ¿Cuántos nodos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos. Tomando este nodo como nuestro nodo de referencia, asumimos V1, fasor voltaje V sub 1, fasor voltaje V sub 2, fasor voltaje V sub 3, fasor voltaje V sub 4, fasor voltaje V sub 5. ¿Sí? Entonces, ya dado esto, comenzamos a plantear nuestras ecuaciones, ¿sí? Y entonces voy a bajar esto por acá. Voy a plantear, ya que no tenemos mucho por haber, ¿sí?, voy a plantear ecuación por ecuación de los nodos. Igual lo tienen ahí en el video, lo pueden después desglosar en su papel, por favor, ¿sí? Y entonces comenzamos. Nodo por nodo. Ecuación de nodo por nodo. Nodo 1. ¿Qué es lo que tenemos? Nodo 1. Tenemos que... perdón. Uy, qué feo esto. Esto es nodo 1. Discúlpenme. Acá qué errorazo el que tengo aquí.
discúlpenme, este es nodo B1, esto sería por lo tanto ahora B2, esto es B sub 3 y esto es B sub 4, ¿sí? Perdón, sí, perdónenme, falta, no vi bien, ¿sí? Entonces, tenemos nodo 1, nodo 2, nodo 3 y nodo 4. Comenzamos. Nodo 1. Corrientes saliendo del nodo, lo mismo de siempre, positivo. Por lo tanto, tendríamos menos 5 más V1 menos V sub 4 entre menos J2, ¿sí? Luego tenemos V1 menos V sub 2 más V1 menos V sub 2 entre 4 es igual a 0. ¿Sí? Este nodo tiene 1, 2, 3 ramas unidas que une ese nodo. ¿Sí? Por lo tanto, primero, V1, 5, menos 5 amperes que entran, luego V1 menos V sub 4 entre J menos J2, V1 menos V sub 2 entre 4 es igual a 0. Nodo. Ecuación del nodo 2. El nodo 2 tenemos que es un supernodo. Por lo tanto, V sub 2, tenemos ahora nodo 2. ¿Sí? Vamos a tener, por lo tanto, que V sub 2 es igual a V a J 20. ¿Sí? Al ángulo de 90 se convierte, por lo tanto, en J. ¿Sí? Perdón, que ese reflejo creo que molesta. Ahí está. El nodo 2, por lo tanto, tendríamos que el nodo 2 es igual a J20. Siguiente nodo, nodo 3, nodo 3. Tenemos que el nodo 3 va a ser igual a corrientes, acuérdense, saliendo del nodo positivo, por lo tanto, más 5, V más V sub 3 entre 8, más V sub 3 menos V sub 4. Acordémonos que el nodo, cuando estamos analizando, tiene mayor voltaje que cualquier otro nodo. Entre J10, esto es igual a 0. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, ¿cuántos ramas une? 1, 2, 3. 5 amperes, V sub 3 entre 8, más V sub 3 menos V sub 4 entre J10 es igual a 0. ¿Está claro? Ahora, nodo 4. Llevamos 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Ahora, V sub 4. Nodo 4. Nodo 4. ¿Qué es lo que tenemos como nodo 4? La nodo 4, 1, 2, 3 ramas. V4 menos V sub 2 entre menos J2 más V sub 4 menos V sub 3 entre J10 más V sub 4 entre menos J2. Esto es igual a 0. Está claro. Por lo tanto, tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Lo meten a su calculadora, que resuelve, obviamente, sistemas de ecuaciones, ¿sí?, con coeficientes complejos, y tienen la respuesta. Está claro, por favor. ¿Hay alguna pregunta? Nos piden, lo que nos pedían encontrar era I sub 0. ¿A dónde? ¿Cómo encuentran ahora I sub 0? Si ya tienen V sub 2 y tienen V sub 1, ¿cuánto vale V sub 0? I sub 0. I sub 0 será igual a... ¿sí? Nos piden encontrar I sub 0. Entonces, I sub 0 es igual a ¿qué? A V sub 2 menos V sub 1 entre 4. Este es el sentido que estamos buscando. Este tiene un sentido. Y ese sentido debe de respetarse. Es V2 menos V1 entre 4. ¿Sí? Tendríamos I sub 0. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No. Bien. Entonces,
¿Alguna pregunta? Por mallas. Por mallas. Tenemos malla 1, malla 2, malla 3, ¿sí? Por lo tanto, resolviéndolo por malla, vamos a tener, por lo tanto, una supermalla 1 y tenemos malla 2 y malla 3. Supermalla 1 es I1 es igual a 5 con un ángulo de 0 grados ampere, ¿sí? Está dado esa corriente. ¿Sí? Tenemos malla 1 es igual a 5 con un ángulo de 0 grados. Es la supermalla. Malla 2. Borramos esto y vamos a tener malla 2. ¿Qué vamos a tener? Menos J2, I2, menos I3. Les recomiendo encerrar esto, ¿sí? El menos J2 para que no se confundan, ¿sí? Esto es la impedancia. Impedancia corriente. I2 menos I3. Menos más menos J2 I2 menos I1 más, perdón, esto está muy grande, ¿sí? Más 4 I2 más J20 es igual a 0. ¿Está claro? Entonces tenemos menos J2 I2 menos I3 menos J2 I2 menos I1 más 4 I2 más 20 es igual a 0. Permítanme, yo contesto. Muy bien, por favor, ustedes me maltrataron hace ya 10 años. Por favor. Bien. Entonces, esta es la malla 2. Malla 3. ¿Sí? Malla 3. 8 y 3 más J10 y 3 menos I1. ¿Sí? 8 y 3 más J10 y 3 menos I1 menos J2 y 3 menos I2
Esto es igual a 0. Tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿A dónde? Y sub 0, ¿a qué va a ser igual? Al encontrar, con esto encontramos corriente de malla 1, fasor, corriente y malla 3, y fasor, corriente, malla 2 y malla 3. Por lo tanto, vamos a obtener que la respuesta es igual, fasor, corriente y sub 0 es igual a menos fasor, corriente y sub 2. Y tenemos la respuesta. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, muy bien. Entonces, ese problema resuelto por superposición lo pueden ver en el problema, en el video de la clase de ayer, ¿sí? Y ahí cerraríamos con respecto a superposición, mallas y nodos. Ahora, en superposición, en el ejemplo 10.6, aparecen, ¿sí? En el 10.6 aparecen una fuente de cosenoidal con frecuencia angular de 2 y una fuente senoidal con una frecuencia de 5, ¿sí? Omega, 5 radianes por segundo y la otra de 2 radianes por segundo. Por favor, si lo quieren resolver, sería interesante que lo resolvieran, pero no lo voy a evaluar. Está claro. Aparece este circuito. Es interesante y conceptualmente es bastante bonito que lo hagan. Esto es 10 coseno de 2t volts. Y es interesante en el sentido en que se van a dar cuenta cómo cambian las impedancias con las diferentes frecuencias a las cuales están trabajando. Y es el primer arranque que vamos a tener, o la primera visión, forma de ver, ¿sí? De ver qué es lo que está sucediendo con las frecuencias y realmente cómo es que este sistema es un sistema lineal que cumple el principio de superposición, ¿sí? Y entonces, esto es, vean qué chido. 5 volts. Y esto es 4. Este problema solo se puede resolver por superposición. Es decir, dejamos a esta fuente trabajando, ¿sí? Y apagamos esta y esta, luego dejamos esta, apagamos esta y esta otra, y luego dejamos esta y apagamos esta y esta otra. Si trabajamos nada más con este, ¿sí? Si trabajamos con esto, omega es igual a 2. Por lo tanto, esto sería igual a J 4 ohms. Y esto sería igual a, si es 2, es 1 entre punto 2 es 5 menos J5. ¿Sí? Si trabajamos con este, que es 5, esto será igual a J, voy a ponerlo en otro color, va a ser igual a J10 ohms. J10 ohms. Y este será igual a, con 5, será igual a tener punto 2. Esto será menos J2. Está claro, ¿sí? Entonces, lo voy a poner con otro color que no se ve bien. Esta es con menos J5 y esto es J4 para trabajar con 2. Y esto es para trabajar con esta función de 5. Con señal de DC, ¿qué es lo que sucede? Este se vuelve un circuito abierto y esto se vuelve un cortocircuito. ¿Está claro? Por favor. ¿Sí? Y entonces pueden encontrar, háganlo por favor, es muy interesante. ¿Sí? Pueden encontrar P sub 0 y la respuesta va a tener una señal de DC, una señal con frecuencia de omega igual a 5 y una señal, una sumatoria con una
señal de coseno igual a 2. Coseno de 2 o una frecuencia angular de 2. Resuélvanlo, es muy interesante y además está resuelto en el libro, ¿sí? Bien. ¿Hasta una pregunta? Mauricio. Hola. Bien. Entonces, si entonces vemos este problema, sí, solo se pueden resolver por superposición, ¿sí? Si las fuentes están a diferentes frecuencias, si tenemos un circuito, se resuelven por el principio de superposición. Y eso es exactamente el principio que vamos a regir cuando estemos trabajando con Fourier o series de Fourier. Vamos a tener la suma, un sistema responde a omega igual a 2, o no sé, y esto es omega igual a 5 radianes por segundo, está claro. Una señal, y entonces la salida va a ser una respuesta Y debido a 2 radianes por segundo y más una respuesta debido a un omega igual a 5 radianes por segundo, exactamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos con Fourier? Descomponemos la señal de entrada, la descomponemos en senos y cosenos ponderados y a la salida tenemos la sumatoria de senos y cosenos ponderados y con diferentes frecuencias. Exactamente es así. Por eso es muy bonito el principio de superposición, ¿sí? No voy a calificar esa parte, ¿sí? No voy a calificar esa parte, ya, pero sería muy bueno que vieran ese problema, ese tipo de problemas, ¿sí? Entonces, ahora, si nosotros vemos este problema, me han dicho. Y esto es J5, esto es 2 a J1, este será 4 menos J menos J3. Bien, vamos a resolver esto y vamos a encontrar, vamos a hacer transformación de fuentes de esto. Nos piden encontrar I sub 0 si la carga, si RL, es igual a 1 menos J2. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a encontrar por transformación de fuentes lo que ve hacia. Y entonces, por transformación de fuentes, ¿qué podemos hacer? Tenemos una fuente de corriente en paralelo con una impedancia. Por lo tanto, esto es una fuente de voltaje, fasor voltaje, con una impedancia de 4 ohms
menos J3 ohms, ¿sí? Luego 2 con J1 ohm y J5 ohms. ¿Sí? Esta fuente de voltaje, ¿cuánto es? J90, esto es J4, ¿no? J4 por esta impedancia. Es decir, esa fuente de voltaje es igual a J4 por 4 menos J3. Multiplicación, esto es igual a J16, J por menos J, por J al cuadrado es 1, 3 por 4, 12, más 12. Por lo tanto, el voltaje es igual a 12 más J16. ¿Sí? Ese es nuestro voltaje. Y entonces, ahora nos queda esta impedancia en serie con esta. Por lo tanto, nos va a quedar 4 ohms, se reduce con 2, nos queda 6 ohms. ¿Sí? Y J1 nos quedaría menos J2 ohms. Menos J2. ¿Sí? La combinación de la carga inductiva en serie con la carga capacitiva, que es mayor, ¿sí? Nos da una carga capacitiva, ¿sí? Una reactancia capacitiva. Por lo tanto, vamos a tener, por reducción de fuentes, pasamos, por lo tanto, esta fuente de voltaje en serie con una impedancia, la pasamos a una fuente de corriente con una impedancia en paralelo. La impedancia es la misma. Uy, ¿cuánto era? Era 6 menos J2 con un voltaje de 12 más J16. ¿Sí? Por lo tanto, esta y esta la vamos a reducir porque estamos en paralelo. Por lo tanto, esas dos impedancias en paralelo es igual a la multiplicación entre la suma. La impedancia esta es igual a la multiplicación J5 por 6 menos J2 entre la suma, que será 6 más J3. ¿Cuánto me da esto, por favor? Perdón. Y este me daría una fuente de corriente en paralelo, una fuente de corriente es una fuente de corriente de esto entre 6 menos J2. Está claro, por favor. ¿Sí? Por lo tanto, multiplicación J6 entre 6 menos J2 entre la suma. ¿Cuánto me da esto? La deducción de esto, ¿cuánto es? Tres, gracias. 3 más J 3.33. ¿Y esto? La fuente de corriente, ¿cuánto me da? 12 más J16 entre 6 más J2. Uno más J33. Qué feo. 1 más J13. ¿Sí? Está bien. Por lo tanto, si esto, perfecto, hasta acá, vamos bien. Por lo tanto, esto va a ser igual a tener una fuente de voltaje de
1 más J3 por 3.33 más J3.33, ¿sí? Con en serie con 3.33 y J3.33. Está claro. ¿Cuánto me da esto, por favor? La fuente de voltaje me daría ¿cuánto? En esto, en polar, por favor. La fuente de voltaje en polar. Hola. En polar, ¿cuánto es? Ay, perdón, ya lo había puesto. Deme esa respuesta en polar, por favor. Bueno, no importa, está bien, estamos. ¿No lo tienen ahí a la mano? Entonces, lo tenés ahí. Gracias, Luz. Gracias. 14.9 con 116. Entonces tendríamos más o menos 14.9 con ángulo de 116 grados, volts, en serie con una resistencia de 3.33 y J 3.33 ohms. ¿Sí? Y solamente ahora un ohm y menos J2. ¿Sí? Está claro. Por lo tanto, y sub 0 sería igual a 14.9 con un ángulo de 116 grados entre 4.33 más J 1.3. ¿Sí? Está claro. ¿Sí? ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto me da eso, por favor? ¿Cuánto me da esto? ¿Ya lo tienen ahí? Bien. Es 1.08 con un ángulo de 44.98. Bien, revísenlo. En el libro te da otra cosa, ¿sí? Revisen qué es, pero no importa. Hasta el momento, ¿sí? Eso no importa porque lo que estamos haciendo acá, revisen esto, 14, esto que está abajo, 4.43, es 1.3, esto es 1.3, no 13. ¿Sí? Esto, 4.33 más J 1.2, ¿cuánto me da en rectangular? En polar, perdón. Hola. No puede ser. Eso,
3.29, claro. Entonces, eso, esa es la respuesta, perfecto. Sí, esa es la respuesta. 3.297 con un ángulo de 99.85. Sí, disculpen, acaba de haber un temblor muy fuerte en la Ciudad de México, en Oaxaca. Terremoto en Oaxaca. Permítame un momento, solo permítame. Sí, perdón. Mi hermana de México acaba de poner que ellos están bien. Ellas están en la Ciudad de México, pero ha habido un terremoto en Oaxaca en este momento. ¿Sí? De 7.5. Sí, además. Qué difícil. Bien. Perdónenme, suspendo la clase en este momento. Suspendo la clase, espero su comprensión. Espero su comprensión. Les quedo debiendo Tevenin para la próxima clase. ¿Sí? Espero su comprensión. Suspendo la clase en este momento. ¿Sí? Discúlpenme. Hubo un terremoto en Oaxaca.